Advertencia, las fantasías eróticas de Yayoi son relatos ficticios. No se pretende ofender a nadie. La intención es llevarte un momento de relajación, entretenimiento y echar a volar tu imaginación. El tacto que revela la libertad, o leme en braille. Hola, ¿qué tal? Aquí Lucy. Se supone que mis memorias inverosímiles ya habían terminado, que el libro estaba cerrado. Pero hay historias que no se quedan quietas. Son como esa frecuencia residual que escuchas cuando sintonizas entre dos estaciones. Tienes que prestar atención para entender el mensaje. Hoy necesito abrir el micrófono personal, transmitiendo desde mi cabina de mi cuarto para contarles un capítulo que dejé en el tintero. Para quienes siguieron mi último episodio de Mis Memorias, recordarán que mi pareja y yo cruzamos un umbral definitivo. Tras muchas noches de café, llanto y una asesoría profesional que nos peló los nervios hasta dejarlos vivos, decidimos que la poligamia, o el amor abierto, con todas sus letras, era nuestra nueva hoja de ruta. No fue una decisión tomada a la ligera, fue un pacto de honestidad brutal. Y justo ahí, en ese estado de vulnerabilidad y apertura, apareció él, Oscar. Ya les había hablado de él. Oscar es invidente, y hay algo en su forma de mirar el mundo con las manos que me dejó gravitando desde el primer encuentro. Me había ofrecido sus servicios como masajista, pero esta vez era distinto. Esta vez, yo iba con la guardia baja y el cuerpo dispuesto. Él fue muy claro en sus instrucciones. Lucy, trae ropa deportiva. Lo más cómoda que puedas. Necesito que tu cuerpo se mueva sin restricciones. Llegué a su estudio con unos pants deportivos de algodón gris, de esos que se amarraban a la cintura, y una playera de algodón de alguna marca de skate que estaba de moda. Me sentía expuesta, pero no de una forma sexual, sino casi anatómica. Al entrar, el aroma a sándalo y aceite de enebro me golpeó suavemente. ¿Lucy? Preguntó él, sin girar la cabeza, guiado por el sonido de mi respiración. Aquí estoy, Oscar. Cumplí con el código de vestimenta. Ya había sentido sus manos antes en saludos fortuitos, en nuestro encuentro sexual en el metro, pero esto era otra escala. Cuando me pidió que me quitara la ropa y solo me dejara la tanga, y me pusiera cómoda sobre la camilla, sentí una anticipación eléctrica. Quería comprobar si lo que mi intuición me decía era cierto, que un hombre que no ve tiene una lectura del dolor y del placer mucho más profunda que el resto. Al cubrir mi cuerpo con unas sábanas y solo destaparme la parte que me iba a masajear, sus manos se posaron sobre mis hombros. No hubo titubeos. Fue como si sus dedos fueran escáneres. Con sus manos deslizándose con el aceite, Oscar empezó a trazar un mapa de mis tensiones. Sus pulgares encontraron nudos que yo ni siquiera sabía que existían. En el silencio de la habitación, solo se escuchaba mi respiración agitada y el roce rítmico de su piel contra la mía. Estás cargando el peso de una decisión muy grande, Lucy. Susurró, mientras presionaba la base de mi cuello. Tu cuerpo me dice que tienes miedo de tu propia libertad. Me quedé helada. No era solo un masaje, era una disección. En ese momento, entendí que bajo este nuevo esquema de vida que había elegido con mi pareja, mi cuerpo ya no le pertenecía a nadie más que a mí misma, y Oscar lo estaba leyendo como si fuera braille. Mientras Oscar trabajaba mis músculos en aquella camilla, mi mente no dejaba de viajar a la tarde en que lo conocí en el vagón del metro. Al terminar la sesión de masaje, que me dejó sintiéndome como si mis huesos fueran de seda, me incorporé lentamente. Luego me vestí, saqué la cartera y le pagué lo acordado, añadiendo una generosa propina. Él la aceptó con esa sonrisa tranquila que tiene, pero yo sentía que le debía algo más que dinero. La conexión había sido demasiado real. Oscar, le dije, alisándome la playera y el pants, me has quitado un peso de encima que no sabía que llevaba. Te quiero ofrecer un deseo. Lo que quieras, dentro de lo que puedo darte. Él se quedó en silencio un momento, inclinando la cabeza como si escuchara una frecuencia que yo no podía percibir. Luego, sonrió de lado. Quiero ir a tu cabina, Lucy. Quiero estar ahí mientras transmites en frecuencia alterna. Quiero sentir la vibración de los equipos, el zumbido del aire acondicionado y el peso de tus palabras en el aire. Hecho, respondí sin dudar. Te espero el jueves. Pero hay una condición,
añadió, y su voz bajó un tono. Quiero que ese día te vistas exactamente igual que el día que nos conocimos en el metro. La blusa, la falda azul, las calcetas bajas, todo. Me quedé muda por unos segundos. ¿Cómo sabías lo que tenía puesto ese día, Oscar? Le pregunté mientras un escalofrío me recorría todo el cuerpo. Ya no recuerdas que tú me describías lo que traías puesto, Lucy, y me describiste tu atuendo porque te comenté que de seguro traías puesto un short. Es verdad, Oscar, y qué buena memoria tienes. Así que ese jueves, me puse el uniforme de colegiala. ¿Recuerdan que en un capítulo les comenté que me había quedado sin automóvil porque se me descompuso y no tenía opciones para que me apoyara el seguro y yo comprar otro por mi castigo de mi deseo? Pues eso no impidió que un primo de Badger que le gusta coleccionar autos, me prestara uno, pero con una condición, que a lo mejor se la relataré después, pero centrémonos en este episodio. Me dirigí a la casa de Oscar, y él ya me esperaba afuera de su edificio. Lo apoyé a subir al coche, y mientras manejaba, pensaba que ahí me tocaría mis piernas, pero no lo hizo, lo cual me sorprendió. Por fin llegamos a las instalaciones de la estación. Los cumplidos y piropos no tardaron en fluir por parte de los compañeros. A los que les tengo confianza, les presento a Oscar, y tímidamente saluda a mis colegas. Llega la hora de mi turno de las 12 del mediodía. Al ingresar a la cabina y acomodarnos, el ambiente cambia de una forma escalofriante, pero agradable a la vez. Siento el roce de la minifalda azul contra mis muslos y el frío de la cabina en mis piernas, ya que mis calcetas están, de nuevo, bien abajo. Oscar está sentado justo frente a mí, al otro lado del micrófono. No puede ver el conjunto, pero percibo como su nariz se mueve ligeramente, reconociendo el almidón de la blusa y el cuero de los zapatos. La tensión en la cabina es tan espesa que podrías cortarla con un disco compacto y seguramente, con alguno de una banda mexicana que mis compañeros despreciaban. La luz roja de On Air parpadea. Mi pareja, Roger, sabe que estoy aquí con él, y esa es la parte más electrizante de nuestra nueva libertad. No hay secretos, solo experiencias compartidas en esta frecuencia extraña. Abro el micrófono, doy la bienvenida a mis escuchas, y presento a Oscar. Les comento cómo lo conocí, omitiendo los momentos íntimos, y le digo que se presente. Oscar acaba de acercarse al micrófono y quiere decir algo a la audiencia. Aquí estoy, sentada frente a la consola. El calor de los equipos se siente en la cara. A mi izquierda, tengo 2 torres de discos compactos y un par de carpetas con los tracklists impresos en papel continuo. Oscar está sentado frente a mí. El silencio en el estudio es absoluto, solo roto por el suave zumbido de los motores de los reproductores de CD esperando el play. Llevo puesta la minifalda azul de tablas y la blusa blanca. Siento la textura de las calcetas de algodón enrolladas en mis tobillos, tal como él pidió. Mis zapatos de tacón bajo están apoyados en el pedestal del micrófono. En ese momento, entra el track final de la canción que estaba sonando. Tengo que actuar rápido. Tomo un CD de la pila, abro la charola con un chasquido mecánico y lo inserto. Es hora de presentar el siguiente bloque. Siento la mirada inexistente de Oscar fija en mis labios mientras el disco empieza a girar a 1000 revoluciones por minuto. Roger me dijo que esto era parte de nuestra nueva libertad, pero estar aquí vestida así, con un hombre que me lee sin verme, se siente como una travesura que se nos está escapando de las manos. Muchos estarán cuestionando si yo no tenía operador. La mayoría de mis compañeros tenían a su operador, y también contaba con uno. Por una cuestión de falta de operador porque se enfermó, me convertí en una control freak. Lo que en el gremio llamamos autocontrol. Aprendí por necesidad. Al principio, me hacía bolas con los cables y metía unos baches de silencio espantosos. Mi operador de turno fue un gran instructor, y para el año 2000 ya era una experta. Me encantaba esa sensación de poder, tener la mano derecha en el fade del micrófono y la izquierda lista para disparar el reproductor de CD. Sentir que yo controlaba el ritmo de la música y mi voz era casi orgánico. Convenía que Oscar estuviera ese jueves, ya que esa semana, el operador de turno estaba de vacaciones. Ahí estaba yo, con mi atuendo de colegiala, lidiando con la incomodidad de la minifalda azul mientras intentaba estirarme para alcanzar la torre de los reproductores de CD. Tienes el pulso acelerado, Lucy.
dijo Oscar desde su silla. Escucho cómo tus dedos golpean los botones de la consola con más fuerza de la necesaria. ¿Estás nerviosa por tenerme aquí, o quizás es porque sabes que hoy no tienes al operador para que te cuide las espaldas? Es un poco de las dos cosas, Oscar, le confesé, mientras sacaba un disco de su estuche de plástico con ese clac característico. Estar sola en la cabina contigo se siente clandestino. Él se levantó. Con una seguridad que me dejó sin aliento, caminó rodeando la mesa, guiado solo por el zumbido de los transformadores, hasta quedar de mi lado de la consola. Sus dedos, los mismos que me habían deshecho los nudos de la espalda en el masaje, empezaron a recorrer los potenciómetros deslizables de mi mesa de mezclas. Enséñame, Lucy. Susurró. Enséñame a que suena tu voz cuando tú controlas el volumen. Le tomé la mano. Sus dedos estaban cálidos. Lo guié hacia el fade principal, el que abría mi micrófono. Le expliqué que si lo subía demasiado, el aire de la cabina se volvería pesado y mi voz saturaría, pero que si lo manteníamos en el punto medio, crearíamos esa atmósfera íntima que mis oyentes tanto amaban. En un movimiento audaz, Oscar puso su mano sobre la mía mientras yo mantenía el control del programa. Estábamos los dos pegados a la consola. El roce de mi blusa blanca contra su brazo y la cercanía de su cuerpo me hacían sentir que la temperatura de la cabina subía. Ahí estábamos, yo vestida de colegiala, él operando conmigo a ciegas, y Roger estaba en su lugar de trabajo, escuchando todo a través de la radio, siendo parte de este experimento de libertad que apenas estábamos empezando a entender. Era el horario perfecto, la ciudad estaba en pleno hervor y la audiencia estaba cautiva. Y sí, aproveché que el nuevo gerente se encontraba de viaje. Henry era un buen tipo, pero mucho más cuadrado que Samudio. Si Henry hubiera estado en la estación, jamás me habría permitido meter a un extraño a la cabina, y mucho menos operar bajo esas condiciones. Pero Henry estaba de viaje, y yo tenía las llaves del reino. Ahí estábamos, en el bloque de la 1 de la tarde. El sol de mediodía pegaba de lleno en el edificio de la radio, pero dentro de la cabina, con la luz roja encendida, el ambiente era de una penumbra eléctrica. Yo estaba fingiendo una calma profesional, pero mis manos temblaban un poco. Mientras le explicaba a Oscar cómo deslizar los fades de la consola, su presencia se volvió abrumadora. Él no era de los que perdían el tiempo con sutilezas. Lucy, deja de explicarme la técnica. Hagámoslo aquí. Estar en una cabina de radio con una mujer como tú ha sido mi fantasía desde hace años. Solté un no, Oscar, estamos en medio de mi programa. Una resistencia frágil que se desmoronó en cuanto sentí su mano derecha subir con decisión por mi pierna, recorriendo la piel por encima de mis calcetas caídas hasta llegar al borde de mi minifalda azul. El contraste de sus dedos cálidos con el aire frío de la cabina me cortó el aliento. Tenemos invitados en la frecuencia, Oscar, quien sigue explorando nuestra cabina, y mientras le sigo guiando por este mundo mágico de la radio, vamos con otro bloque musical, susurré, aunque ya no estaba tratando de apartarlo. Él no se detuvo. Sus manos, expertas en leer relieves, empezaron a explorar la textura de la falda y la suavidad de mis muslos con una urgencia que me hizo flaquear las piernas. Necesitaba tiempo. Necesitaba aire. Me giré hacia la estantería de los discos compactos, con el corazón martilleando contra mi blusa blanca. Mis dedos pasaban frenéticamente por los lomos de las cajas de plástico, buscando desesperadamente una canción larga, un temazo de esos que duran 7 u 8 minutos para poder desaparecer del micrófono sin que la audiencia notara el bache. ¿Qué buscas, Lucy?, preguntó él, acercándose por detrás, atrapándome entre su cuerpo y la torre de CDS. Una canción, algo de Pink Floyd o quizás una versión en vivo de algún grupo de rock progresivo, respondí con la voz entrecortada. Necesito que la música nos cubra. La música no nos va a cubrir, Lucy, me dijo al oído mientras sus manos seguían su camino bajo la falda. La música solo va a ser el ritmo de lo que vamos a hacer. Encontré un CD, uno de esos acoplados que tenían versiones extendidas de 12 pulgadas. Lo saqué de la caja, mis dedos rozando la superficie plateada, y lo metí en el lector con un movimiento mecánico. Le di al play y bajé el fade de mi micrófono justo a tiempo. La canción empezó con un intro largo de sintetizadores.
Teníamos exactamente 12 minutos y 45 segundos antes de que el silencio volviera a reclamar la cabina. Oscar me giró hacia él, y en esta penumbra de mediodía, con Henry a kilómetros de distancia y Badger quizás escuchando desde algún lugar de la ciudad, el mundo de la radio se detuvo. El reloj digital de la cabina marcaba las 13:14 cuando el primer acorde de la versión extendida llenó el aire. Oscar no necesitaba ver para saber que el micrófono estaba cerrado, lo supo por el cambio en la atmósfera, por el clic del interruptor y, sobre todo, por cómo mi respiración dejó de ser contenida para volverse un suspiro pesado. Ya no hay nadie escuchando, Lucy. Susurró, aunque técnicamente media ciudad nos sintonizaba. Solo estamos tú, yo y esa vibración. Me sentó sobre la mesa de mezclas, justo a un lado de la torre de los reproductores de CD. El metal de la consola estaba frío contra mis muslos, un contraste violento con el calor de sus manos. Mis zapatos de tacón bajo cayeron al suelo con un golpe sordo que nadie más que nosotros oyó. Oscar se movía con una precisión que me daba escalofríos. Sus manos subieron por mis piernas, deteniéndose en el borde de mi minifalda azul, disfrutando de la textura de las tablas de la tela antes de seguir adelante. Yo me aferraba a los bordes de la mesa, sintiendo como mis dedos rozaban los cables y los conectores. Tu corazón suena más fuerte que la percusión del disco, me dijo, hundiendo su rostro en el hueco de mi cuello, justo donde la blusa blanca se abría. Estás temblando. Es el riesgo, Oscar, logré decir, mientras sentía que el mundo se reducía a ese espacio de 2 metros cuadrados. Si alguien entra, si Henry llama, si Badger decide venir de sorpresa. Eso es lo que te gusta. Me interrumpió, y tenía razón. La poligamia nos había dado el permiso, pero la cabina nos estaba dando el escenario. Él se deshizo de las distracciones con la misma habilidad con la que me daba los masajes, pero esta vez no buscaba relajarme, sino encenderme. Me dejé llevar por la oscuridad de sus ojos, cerrando los míos para intentar sentir el mundo como él, a través del pulso, del aroma a ozono de los equipos y del roce del algodón de mi blusa contra su piel. Fue un encuentro rítmico, coreografiado por los sintetizadores que salían por los monitores de la cabina. Cada vez que la canción subía de intensidad, él también lo hacía. Yo miraba de reojo el contador del reproductor de CD, 7:45. 8:20, 9:12. El tiempo se estiraba como el chicle. Cuando el contador llegó al minuto 11:30, la canción empezó su desvanecimiento final, el fera que me obligaba a volver a ser la locutora profesional de frecuencia alterna. Con el corazón en la garganta y la blusa ligeramente arrugada, me acomodé la falda y busqué mis zapatos con los pies, desesperada. Oscar se separó de mí con una calma desesperante, sonriendo como si acabara de ganar una apuesta con el destino. Me puse los audífonos justo cuando el último eco de la música desaparecía. Subí el fade de mi micrófono con una mano temblorosa mientras con la otra intentaba alisar mi cabello. Esa fue una versión extendida que nos hacía falta para bajar las revoluciones de este mediodía, dije, y mi voz salió con una textura más profunda, más rota, una frecuencia que nunca antes había tenido. Soy Lucy, y esto sigue siendo frecuencia alterna. Oscar, sentado de nuevo en su silla como si nada hubiera pasado, simplemente asintió. Sabía que esa voz que los oyentes estaban escuchando era el resultado directo de lo que acabábamos de vivir. El aire en la cabina se sentía denso, cargado de una electricidad que ningún pararrayos en la antena de la estación habría podido descargar. Miré el reloj de pared, las 13:30. Faltaba media hora para entregar el turno a las locutoras de la tarde y, aunque mi voz trataba de mantener ese tono aterciopelado y profesional que me caracterizaba, mi cuerpo estaba en otra sintonía totalmente distinta. Amigos, me van a disculpar, dije frente al micrófono, fingiendo un tono algo debilitado, casi un susurro, pero me he empezado a sentir un poco indispuesta. Vamos a ir a unos cortes comerciales y, regresando, los dejaré con 30 minutos de música continua para acompañar su comida. Gracias por estar en frecuencia alterna. Bajé el fade con un movimiento mecánico y disparé el bloque de publicidad desde la cartuchera. Tenía el tiempo contado. No solo teníamos la consola. Hay una computadora que estaba conectada a ella, y el bloque comercial me permitiría programar las canciones con las identificaciones de la estación. Me giré para ver a Oscar. Él no esperó a que yo dijera una sola palabra.
Como si tuviera un mapa mental exacto de la cabina, se levantó y caminó hacia la puerta de entrada. Escuché el clic metálico de la cerradura al girar. Ese sonido, en el silencio de la estación, fue como un disparo de salida. Él sabía perfectamente cómo iba a terminar esto. Su embrujo no era magia negra, era una lectura absoluta de mis deseos. 30 minutos, Lucy. Media hora donde la radio solo será música y nosotros seremos el ruido de fondo que nadie puede oír. Sin estorbos. Esta vez no hubo masajes, ni sutilezas, ni lecciones de locución. La ropa de colegiala que él mismo me había pedido usar, la blusa blanca de botones y la minifalda azul, pasó de ser un fetiche a ser un estorbo absoluto. En la penumbra de la cabina, entre el parpadeo de las luces verdes y rojas de la consola, nos deshicimos de todo. El algodón y la lana quedaron tirados sobre los cables de repuesto en el suelo. Oscar tenía una urgencia contenida, una fuerza que parecía alimentarse de la oscuridad en la que él siempre vivía y en la que yo me estaba sumergiendo por voluntad propia. Lo que mucha gente no sabe es que las cabinas de radio del año 2000 estaban diseñadas como cámaras de vacío. Las paredes estaban recubiertas de espuma acústica y paneles de madera pesada para que ni un solo ruido del exterior ensuciara la transmisión. Ese día, esa ingeniería sirvió para un propósito muy distinto. Cuando nuestras pieles se encontraron finalmente sobre la silla de cuero del operador, la cabina cumplió su misión. Absorbía cada impacto, cada respiración agitada y, sobre todo, mis gritos. Eran gritos que nacían de la liberación, de esa poligamia recién estrenada que me permitía explorar a Oscar sin culpa, y de la adrenalina de saber que estábamos a metros de los pasillos donde el resto del personal caminaba. Yo gritaba su nombre y él me silenciaba con besos que sabían a café y a urgencia. Oscar, cógeme, cógeme. Mientras el bloque de música, el que programé con una velocidad olímpica, seguía reproduciéndose, llenando el espectro radiofónico con melodías tranquilas que no tenían nada que ver con la tormenta que ocurría detrás del cristal. A las 13:58, me encontraba recogiendo mis calcetas del suelo, con las piernas temblorosas y el maquillaje corrido, mientras Oscar se ajustaba la ropa con una parsimonia envidiable. Habíamos desafiado al tiempo, a la gerencia y a mis propios límites. El reloj marcó las 14 y el último tema del especial de música continua se desvanecía. Yo estaba sentada, con la blusa blanca apenas abotonada y el corazón todavía intentando salirse de la caja torácica. Oscar, con esa calma sobrenatural, ya estaba de pie cerca de la puerta, como si simplemente hubiera estado esperando un autobús. En cuanto quité el seguro de la puerta, entraron Gaby y Elena, las locutoras del turno de la tarde. Eran dos chicas que siempre andaban con el radar encendido, y en cuanto pusieron un pie dentro, se detuvieron en seco. Ay, Lucy, ¿cómo sigues? Preguntó Gaby, pero su mirada empezó a escanear la cabina. Te escuchabas fatal al aire, pero aquí hace un calor. ¿Qué pasó con el aire acondicionado? Se siente pesado, ¿no? Añadió Elena, frunciendo la nariz mientras pasaba junto a Oscar. Y huele como a sándalo ya algo quemado. Como si hubiera habido un cortocircuito en la consola. Yo me acomodé el cabello con una mano temblorosa, evitando mirarlas a los ojos. Sí, la consola se calentó un poco y yo me mareé por el encierro, mentí, sintiendo el roce de la minifalda todavía fuera de lugar. Oscar me estaba ayudando a no colapsar antes de que llegaran. Ellas miraron a Oscar, quien les dedicó una reverencia casi imperceptible. Gaby me lanzó una mirada de luego me cuentas la verdad, porque era obvio que mis mejillas encendidas y mis calcetas arrugadas no eran síntomas de una simple migraña. Salimos de ahí rápido, antes de que notaran que mis zapatos de tacón bajo estaban mal puestos. En este gremio, y más en aquella época, las mujeres de radio teníamos un código no escrito. Elena, que ya llevaba 1000 batallas en la locución y conocía cada rincón de la estación mejor que los ingenieros, no se iba a tragar el cuento de la baja de presión ni por un segundo. Cuando salí de la cabina con Oscar del brazo, sentí los ojos de Elena clavados en mi nuca. Una vez que lo dejé en el metro, asegurándome que subiera al correcto, y regresé a la estación por mis cosas, me las encontré a las 2 en la cabina, platicando con el operador en turno, mientras estaban en el corte comercial. Elena, quien no tenía un puesto de alto mando en la estación,
pero sí tenía un liderazgo nato que infundía respeto. Me pidió que me presentara en el área de descanso cuando ellas terminaran su turno. Allí me tenían, esperando a Gaby y a Elena en el área de descanso. Después de sentarse en el sillón de piel sintética, Elena estaba fumando con esa parsimonia de diva de la vieja escuela. A ver, Lucy, Me dijo Elena, soltando el humo hacia el techo. a nosotras no nos vas a venir con cuentos chinos. Ese mareo tuyo se escuchó en toda la ciudad como un clímax en FM. Gaby se reía, pero Elena estaba seria, con esa chispa de complicidad en los ojos. No había juicio, solo una curiosidad casi académica. Les conté todo, el pacto con Roger, el uniforme de colegiala, las manos de Oscar que parecen leer el alma y esos 12 minutos del track improvisado, el bloque de 30 minutos de música continua que se sintieron como un viaje al espacio. ¡Qué bárbara! Exclamó Gaby. ¿En la silla del operador? Pero si esa silla rechina muchísimo. Elena soltó una carcajada ronca y me puso una mano en el hombro. Mira, Lucy, no te vamos a delatar. Henry es un puritano y no entendería nada de esto. Pero te voy a dar un consejo de vieja loba. La próxima vez, antes de subir el volumen de tu micrófono para despedirte, tómate un vaso de agua con hielos. Se te nota el brillo en la voz, las cuerdas vocales se relajan demasiado después de un esfuerzo así. Y otra cosa, nunca uses la silla del operador, es muy inestable. Usa la mesa de producción que está pegada a la pared, tiene mejor acústica y no hace ruido. Nos quedamos ahí las tres, compartiendo secretos entre el humo y el olor a café de la máquina, sintiéndome más protegida que nunca por esa hermandad radiofónica. Llegué a casa agotada, pero con una energía eléctrica recorriéndome la piel. Roger estaba en la cocina, preparando café. Me miró entrar y dejó la taza sobre la mesa. No dijo nada al principio, solo me observó de arriba a abajo. Todavía traía el uniforme de colegiala, aunque ya bastante más vivido que cuando salí por la mañana. Te escuché, Lucy. Dijo finalmente, con una sonrisa enigmática. Escuché cuando pusiste ese track de 12 minutos y luego cuando regresaste con esa voz que solo pones cuando estamos nosotros dos solos en la madrugada. Me acerqué a él, sintiendo el peso de nuestro pacto de poligamia. No había miedo, solo una honestidad que dolía y excitaba al mismo tiempo. ¿Y qué pensaste?, le pregunté, apoyando mis manos en su pecho. Pensé que Henry es un idiota por irse de viaje y que Oscar es un hombre con mucha suerte. Me respondió, tomándome por la cintura. Pero sobre todo, pensé que te veías increíble con esa falda. Aunque por el tono de tu voz al cerrar el programa, sospecho que esa falda terminó en el suelo de la cabina, ¿me equivoco? Me reí, una risa liberadora, y lo besé. Roger no sentía celos. Sentía que nuestra relación se estaba expandiendo hacia lugares que nunca imaginamos en ese año 2000. Él disfrutaba de mi libertad porque sabía que, al final del día, yo siempre volvía a sintonizar su frecuencia. Dime una cosa, Lucy. Susurró él contra mi oído. ¿El malestar fue muy grave o vas a necesitar que yo también te dé un masaje esta noche para curarte? Esa noche entendí que mi vida en frecuencia alterna nunca volvería a ser la misma. Había cruzado una línea y, lo mejor de todo, es que no quería regresar. Cuando le conté a Roger que las locutoras me habían atrapado, su reacción me sorprendió. En lugar de preocuparse por el escándalo, se sirvió un tequila y se sentó conmigo en el sofá. ¿Y qué te dijeron? Preguntó con una curiosidad genuina. Me dieron tips, Roger. Elena me dijo que la próxima vez use la mesa de producción, le solté, todavía incrédula. Roger se quedó callado un momento, mirándome con esa intensidad que solo él tiene. Me encanta que tus colegas sean así de cómplices. Eso me da una idea. Si ellas saben jugar el juego, tal vez no tengamos que escondernos tanto. Al final, Lucy, el año 2000 es el inicio de una nueva era, ¿no? Si vamos a ser polígamos, hagámoslo con estilo. Esa noche, Roger no buscó curarme del malestar. Buscó que le repitiera, palabra por palabra, lo que Oscar me había hecho sentir, como si a través de mis palabras él también pudiera tocar esa frecuencia que habíamos descubierto en la cabina. Y así,
lo que empezó como una fantasía arriesgada, se convirtió en nuestro secreto a voces mejor guardado en el cuadrante. Pero claro, aún faltaba que Henry regresara de su viaje. Solo les diré que se enteró de lo ocurrido, y me castigó con más trabajo. Más entrevistas y con poco presupuesto para viajar, haciendo más promos y programas especiales, y transmisiones especiales donde participaría más, y coberturas a todos los conciertos sin pago extra. Un día, sin el traje de gerente y con el atuendo de amigo, me comentó: Espero que haya valido el riesgo, y si estuviera en tu lugar, también lo haría. Relato escrito por Eder Mercado.